Hola, buenas tardes, queridos amigos. Son las 5:30 aquí en la España peninsular. Vamos, digo España peninsular porque sé que tenemos personas conectadas de México, Bogotá, de Buenos Aires, ¿vale? Así que saludos a todos, tanto a los habituales en este cuarto webinar que hoy nos lo dirige el padre Óscar García Aguado, como los nuevos de este nuevo encuentro. Nos dice el prólogo del libro que vamos a ver hoy, que todo el mundo habrán visto, de Aprende a manejar la Biblia, segunda parte, un gran amigo del padre Óscar García Aguado, don Manuel María Bru, lo siguiente: qué buena propuesta la que revela este libro, en su título y su contenido, para disfrutar del Nuevo Testamento. Completa la anterior de esta colección del mismo autor, Óscar García Aguado, Aproximación al Antiguo Testamento, que fue la primera webinar que hicimos. Que en aquel nos familiarizábamos con el apasionante libro de la Biblia y nos adentrábamos especialmente en el Antiguo Testamento, en este nos metemos de lleno en el conocimiento vital del Nuevo Testamento. Conocerlo ya es un desafío, pero aprender a disfrutar de él supone dar un paso más para no quedarnos a medias del camino. Estos dos libros constituyen un vademecum utilísimo, especialmente para el evangelizador, para el discípulo misionero en todos sus ministerios, catequista de iniciación cristiana, formador en la fe, acompañante en la vida cristiana, aquel que en el encuentro con sus contemporáneos lleva bajo el brazo, pero sobre todo grabado a fuego en su mente y en su corazón, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, para poder ser de verdad testigo de Jesucristo. Con la lectura de este libro podemos saber cuál es el mensaje central del Nuevo Testamento, adquirir los criterios para una lectura eclesial del mismo, estar alerta ante las interpretaciones falsas, saber distinguir entre evangelio y evangelios, entender por qué son 4, cómo se formaron, dónde radica su fiabilidad histórica, conocer a fondo las claves de cada uno de ellos, conocer también las claves de los Hechos de los Apóstoles, las cartas apostólicas, las cartas a los hebreos, las cartas católicas y el libro del Apocalipsis. Y finalmente adentrarnos de la mano del Nuevo Testamento en la espiritualidad bíblica, aquella que ha cambiado la vida de millones de personas, por las que ha llevado a Dios a través de su palabra eterna, Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Y por qué es tan importante el Nuevo Testamento? Al igual que en el primer encuentro que tuvimos, relacionamos mucho al Antiguo Testamento con la peregrinación a la Jordania bíblica, podemos relacionar enteramente el Nuevo Testamento con la peregrinación tanto a Israel, Turquía, Grecia, San Pablo, etc. Es por eso tan importante el conocimiento de ambos, pero hoy nos vamos a centrar en la parte, como hemos dicho, Israel, ¿de acuerdo? Nuevo Testamento, de la mano del padre Óscar García Aguado. Así que adelante, padre Óscar García Aguado. Bueno, antes de nada, felicidades porque hoy es Jesucristo sumo sacerdote, día de todos los sacerdotes, así que felicitamos hoy a todos los sacerdotes amigos que tengamos, le hará muchísima ilusión, así que coger los móviles y felicitarlos a todos. Y ya veo que nadie, este webinar es diferente al anterior, no nos puede, ustedes nos ven a nosotros nos podemos verle a ustedes, pero bueno, abajo hay un chat, ¿de acuerdo? Que cualquier pregunta podemos ir respondiendo. Así que nada, buenas tardes y dejo la palabra al padre Óscar. Rezamos una Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de ruega por nosotros. Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, me siento un poco raro porque el otro día por lo menos veía huecos. Y luego veía a Juan. Hoy solo veo a Juan y supongo tengo que hacer un acto de fe
de que los que estáis al otro lado pues lo oís perfectamente, lo veis perfectamente y nos enteramos todos perfectamente. Esto tiene una limitación, ya lo sabéis. Lo bonito de vernos es poder tener siempre el que habla a través de la mirada, a través de vuestros gestos, pues tiene un feedback, ¿no? Tiene una respuesta, se establece un diálogo, aunque sea un diálogo donde uno habla y el otro escucha, pero también es un diálogo, también es en la recepción, en la acogida y, por supuesto, si hay una comprensión, si hay alguna duda, si hay una cuestión que a lo mejor os ha suscitado una luz, un descubrimiento interior, pues eso siempre también dentro de la circunstancia del diálogo entre los rostros, pues se ve. En esta dificultad tengo a Juan, que me va a hacer de alter ego, en este caso, y bueno, tendrá que ser al que me tendré que dirigir así como personalmente, aunque es para todos. Bueno, yo quisiera decir antes de nada que muchas gracias de nuevo otra vez a Nuba y a Juan por esta oportunidad de algo que pretendimos el otro día. Los que estuvisteis, y a lo mejor no sé si alguno es nuevo, pero de los que estuvisteis el otro día en el último webinar que hicimos sobre el Antiguo Testamento, yo lo que insistía en la pedagogía del asombro. Es decir, que a medida que íbamos introduciéndonos un poquito, porque fue una pequeña introducción al Antiguo Testamento y sobre todo la radical importancia de la unión que había en el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Y entonces íbamos descubriendo. Y entonces, cuando uno descubre, realmente se asombra. O sea, esto es como lo que decían los griegos, ¿no? El eureka. De repente te quedas así como diciendo, pero bueno, ¿y esto? No me había dado cuenta yo a lo mejor de esta maravilla o de esta grandeza que de repente aparece aquí. Pues yo creo que tenemos que asomarnos y a la vez asombrarnos. Y yo creo que si logramos un poquito este asombro en esta tarde, en este ratito que vamos a estar juntos, yo me doy por satisfecho. Y vamos a dar un nombre al Nuevo Testamento. Le vamos a dar un nombre de los padres de la Iglesia, que le llamaban tesoro inagotable. Y cuando digo tesoro inagotable, significa inagotable, es decir, infinito. Y subrayo esto porque lo dice hasta el propio San Juan. El apóstol San Juan, cuando yo cojo la Biblia y veo este volumen con este grosor, que, oye, es un volumen, como os dije el otro día, esta es la Biblia de la Conferencia Episcopal, que es la Biblia que nosotros utilizamos, que es esa también, que nosotros vamos a utilizar ahora en la liturgia. Todos los textos litúrgicos se cogen de esta traducción que hizo o que encargó la Conferencia Episcopal Española. Si nosotros vamos a San Juan, en el capítulo 21, es decir, vamos a oír el último capítulo del evangelista San Juan, del apóstol amado, ¿no? Del que estuvo con él hasta la muerte, hasta la cruz. Bien, pues si vamos al apóstol San Juan, que ya sabéis, pues hombre, tenemos que ir un poquito más allá de la mitad, aquí ya empieza el Nuevo Testamento. Hay una diferencia, ¿eh? Esto, parte más gruesa es el antiguo y esta parte menos gruesa es el nuevo. Pero no significa que por ser menos gruesa sea menos importante, sino todo lo contrario. Aquí está el corazón, de todo. Esto lo dice el Concilio Vaticano II, que en el Nuevo Testamento está el corazón de toda la Escritura. Dicho así, ¿eh? Así que no es ninguna cosa baladí. Si nos vamos al capítulo 21 de San Juan, si nos da tiempo, yo voy a hacerlo con vosotros rápidamente para que lo vayamos viendo juntos, ¿no? Pero si vamos al capítulo 21, de repente vamos a encontrarnos con algo increíble. Esto es para no hacer trampas y que lo veáis, ¿no? Y vemos el último versículo. Y el último versículo, que es el 25, dice esto. Fijaos qué frase con la cual termina el Evangelio de San Juan. Y por tanto, el último de los 4 evangelios, porque el orden de los evangelios en nuestro canon, en nuestra norma de la Biblia, es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Entonces, vamos a ver qué dice. Si no lo lee Juan, ya que lleva su nombre. Muchas otras cosas hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que en el mundo entero podría contener los libros que habría que escribir. Fijaos, muchas otras cosas hizo y dijo Jesús. Si las escribiéramos todas, no, vamos, llenaríamos
no cabrían todos los libros en el mundo. Bueno, esto es una hipérbole, por supuesto, esto es una exageración, pero una exageración que dice una verdad. Dice que lo que es el acontecimiento de Cristo es inagotable, es infinito. Infinito. ¿Y en qué se demuestra? Muy sencillo. Desde que Jesucristo ha estado en nuestro mundo hace 2000 años en carne, hasta hoy el acontecimiento de Cristo no ha parado, porque Cristo sigue en medio de nosotros, ya lo dijo él. Cuando 2 o 3 estén unidos en mi nombre, Mateo 18:20, yo estoy en medio de vosotros. Y luego también dijo Mateo lo recuerda, en Mateo 28:20, dice que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No olvidéis que el acontecimiento de Cristo no ha parado. Desde que él irrumpió en la historia hace 2000 años, no ha dejado de existir. Jesús está entre nosotros, está en la gloria del Padre, ha ascendido a la gloria del Padre, pero él ha querido permanecer con nosotros como nuestra cabeza, como dice San Pablo. No olvidéis una frase de Hebreos que interpreta todo el Antiguo Testamento. Cuidado con este libro. Interpreta todo el Antiguo Testamento. Hace un recorrido perfecto sobre el Antiguo Testamento y dice, en el capítulo 13, versículo 8, dice esto, que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Ayer, hoy y siempre. Y dice San Juan que no cabrían todos los libros de todas las cosas que dijo e hizo Jesús, porque todo lo que ha hecho hace 2000 años y todo lo que sigue haciendo es increíble. O sea, puede llenar todas las páginas de todos los libros del mundo. De tal manera que imaginaos todos los libros de teología, de espiritualidad, de liturgia, de todo de Cristo. Vamos, están llenando las bibliotecas y los que quedan hasta el final de los tiempos. Es decir, imaginaos la cantidad de libros que llenan todo este tesoro inagotable. Y quiero deciros esto para evitar 3 peligros. Y es el peligro de los que conocen algo el Nuevo Testamento. Porque resulta que conocen algo el Nuevo Testamento o conocemos algo el Nuevo Testamento y nos engañamos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque aunque conocemos algo el Nuevo Testamento es simplemente más infinito lo que no conocemos. De hecho, el más desconocido, la gente dice que el más desconocido es el Antiguo Testamento. Y yo digo, bueno, más desconocido realmente. Pero luego, el más desconocido, sin ninguna duda, es el Nuevo Testamento. Es cierto que recordaremos más palabras y más hechos y más dichos, más actos y más parábolas, por ejemplo, del Nuevo Testamento, o más frases de los apóstoles o de las cartas apostólicas, o sea, de San Pablo, de las cartas católicas, que a lo mejor del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento a lo mejor recordamos menos. Pero, claro, el peligro que nos da muchas veces la vanidad. Cuando estamos escuchando el Nuevo Testamento, sobre todo en la liturgia, de repente entramos en una especie de concurso en el cual lo identificamos. Y entonces decimos, oímos lectura de Evangelios, vamos a Mateo, ¿no? Entonces estamos así un poco en incertidumbre, pero en cuanto empieza el texto, de repente decimos, ya me acuerdo. Este es la parábola del hijo pródigo, por ejemplo, ¿no? Y en ese momento, yo no sé si es que se nos da un chic y descolocamos, porque decimos, no, sí, pero esto ya me lo conozco yo. Esto es la parábola del hijo pródigo. Estamos oyendo a Jesús cuando le dice a sus discípulos, por ejemplo, la multiplicación de los panes y los peces, ¿no? Y entonces dice, pues claro, es que esto multiplicó los 5.000 hombres, no sé qué, y ya no lo sabemos. Y parece como que el Evangelio o el Nuevo Testamento se reduce a una novela, o se reduce a un episodio de una serie. Entonces, como ya lo he identificado, pues ya me lo sé. Y entonces, ¿y qué pasa con la vida? No es palabra viva, es decir, no interpela tu presente. Porque si tiene ese don, el don es que la palabra de Dios es infinita porque interpela los infinitos modos en los cuales vivimos en cada generación y en cada momento y en cada persona. Entonces, la riqueza que tiene la palabra no se reduce solo a un hecho del pasado que yo reconozco, sino que tiene que interpelar con toda su carga de significado a mi presente. Por eso me llama la atención que la gente se queda como diciendo, no, pues ya lo conozco, pero ¿qué te está diciendo a ti en este presente esta palabra en concreto? Que además tiene mucho que decir a tu presente de un modo muy, muy amplio. Lo que pasa es que también es verdad que hay que conocerlo de un modo también mucho más profundo. Y ese es el problema, que por no conocerlo profundamente nos quedamos simplemente en el reconocimiento del pasaje o del texto y con eso ya nos hemos conformado. Y decimos, ya me lo sé. Y eso es vanidad, ¿eh? Eso es una vanidad frente a la palabra de Dios. Hay otro segundo peligro, que es el intelectualismo. Y es que reducir el Nuevo Testamento a un conocimiento intelectual. Tiene que ver con lo que hemos dicho antes, con lo que acabamos de decir. Me acuerdo lo que dice Jesús a Felipe. ¿Te acordáis? Dice Felipe a Jesús,
dice, muéstranos al Padre y nos basta. Y entonces dice Jesús, pero vamos a ver, Felipe, tanto tiempo estoy con vosotros y todavía no me conoces. O sea, ¿qué le pasa muchas veces a los muchachos de catequesis? Los muchachos de catequesis, ¿qué pasa? ¿Que no saben el texto de Zaqueo? ¿Que no se acuerdan de las parábolas de la misericordia de la oveja perdida? Pues se la saben. Y también la resurrección de Lázaro, y conocen el acontecimiento de la cruz, pero eso lo conocen, pero ¿lo conocen dónde? ¿Dónde lo conocen? Como yo conozco, pues la historia a lo mejor de, ¿qué voy a decir? De Macbeth, que me la he leído y conozco el drama, bueno, la tragedia, porque es una tragedia de las de Shakespeare, ¿no? Bueno, pues conozco la historia, la trama de la tragedia de Macbeth. Pero, ¿eso es conocer? ¿O has entrado en comunión, en correlación, en vínculo con Cristo? Bueno, por eso decimos que hay otro peligro. El peligro de la vanidad, el peligro del intelectualismo y hay otro peligro mucho más sutil, que nos ocurre también cuando leemos el Nuevo Testamento. Y es, escuchamos con desánimo y decimos, esto es muy difícil, o esto es imposible, o esto no hemos sido capaces, lo hemos escuchado tantas veces, pero no lo hemos integrado, no hemos sabido integrarlo, no lo hemos hecho vida, o no nos ha convertido el corazón. Y entonces decimos, bueno, pues como esta palabra no me convierte el corazón, pues la escucho y digo, pues muy bien, muy bonita, me parece fenomenal, estoy de acuerdo, pero me parece una utopía inalcanzable. Y entonces lo oímos, pero con desánimo. Entonces no nos fijamos en su sentido tampoco profundo para nuestra vida, porque pensamos que no va a tener una eficacia, porque pensamos que no nos va a hacer mella. Hay que tener mucho cuidado, porque luego el Nuevo Testamento, con estos 3 peligros de intelectualismo, de pensar que ya lo conocemos, o de incluso de decir que eso no se puede vivir, con estos 3 peligros, al final no conoces el Evangelio, o no conoces las cartas de San Pablo, o no conoces el Nuevo Testamento. Y es muy peligroso, ¿eh? Muy, muy peligroso. Por eso lo digo frente al Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, como siempre, es un descubrimiento completo. ¿Quién nos ha avisado? Si alguien tiene un boli y un papel y lo quiere apuntar, pues estupendo. Yo, si dije el otro día que a veces tener la mano aprende, entonces si alguien quiere tomar alguna nota, lo pueden notar. Yo os voy a decir que ha ocurrido un fenómeno, y un fenómeno que tenemos que tener en cuenta con el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento, lo voy a decir de un modo rápido, ya la Iglesia, la primera iglesia, la iglesia primitiva, que se estaba debatiendo en cómo hacer su credo, vamos a decir así, en plasmar realmente lo que creía, porque daos cuenta que hasta el siglo IV no aparece el credo que nosotros decimos niceno constantinopolitano, hasta el siglo IV. Entonces, durante 4 siglos del acontecimiento de Cristo se está debatiendo en ver qué cree, y hay varias secciones, varios cismas. Pues están, por ejemplo, los gnósticos por una parte, los valentinianos, están los docetistas, bueno, es un jaleo porque claro, asumir el acontecimiento de Cristo tal y como nosotros lo asumimos y lo decimos hoy, pues costó sangre, sudor y lágrimas. Que se lo digan a San Atanasio, que le costó a San Atanasio salir de su sede 5 veces. Le expulsaron 5 veces sus propios fieles. O sea, es una locura, una locura. Bueno, pues en ese debatir de lo que era real en Cristo, si era el Hijo de Dios, no era el Hijo de Dios, si era la Trinidad, si no era la Trinidad, en todo este debatir de lo fundamental de nuestra fe, de esos 4 primeros siglos, nos encontramos a unos padres de la Iglesia que ya van a ir fijando el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, en sus 27 libros, lo van a ir fijando ya desde el siglo II. Hasta en el orden, vamos a decirlo así. No es exacto, pero hasta en el orden. Y mira, tenemos a un Ireneo de Lyon, un Tertuliano, un Clemente de Alejandría, tenemos a un San Atanasio, tenemos a Eusebio de Cesarea, tenemos un fragmento que hemos descubierto que lo descubrió un bibliotecario de Milán que se llamaba Muratori, y un fragmento que teníamos en una biblioteca, de repente, que es un documento que probablemente sea del año 170, donde viene ya prácticamente la lista, es la lista más antigua que se tiene del año 170 sobre cuáles eran los libros del Nuevo Testamento y qué orden tenía. O sea, es alucinante. O sea, a la par que se está poniendo la fe, digamos así, se está cuajando y se está dilucidando de un modo auténtico, a la vez se está dilucidando lo que son las escrituras santas para nosotros. O sea, y esto es una cosa interesantísima, ¿no? Bueno, deciros que se va a sancionar
o sea, si ya en el siglo IV podemos decir, Eusebio de Cesarea, que tiene el libro de la historia eclesiástica, él ya, vamos a decir, nos hace la lista casi completa, bueno, va a ser hasta el siglo XVI cuando se sanciona en el Concilio de Florencia y en el Concilio de Trento, sobre todo en el Concilio de Trento, queda completamente sancionado frente a también a lo que estaba viendo que era el cisma protestante, ¿no? Cisma luterano. Entonces, ahí ya van a tener que decir por qué, porque los luteranos van a tomar una opción también sobre la escritura, sobre qué libros son canónicos y qué libros no. Y ahí ya se va a sancionar de un modo definitivo. Fijaos, pues desde el siglo XVI, desde Trento, podéis haceros una pregunta. ¿Ha habido un magisterio sobre el Nuevo Testamento en la Iglesia? ¿Os lo habéis preguntado alguna vez? No. Desde que se dejó fijado el canon de los escritos sagrados del Nuevo Testamento, y por supuesto también del Antiguo, ¿no? Estoy diciendo del Nuevo, pero también estoy hablando del Antiguo. Pero me fijo en el Nuevo, recogiendo esa tradición que os he dicho de los primeros siglos. ¿Ha habido un magisterio sobre la enseñanza del Nuevo Testamento? Pues, queridos míos, prácticamente hasta un papa que le van a llamar el Papa de la Biblia, León XIII, bien conocido por todos porque es el autor de la primera doctrina social de la Iglesia, Rerum Novarum. Bueno, pues León XIII va a escribir un libro, una encíclica, he dicho un libro, bueno, son libritos pequeñitos, pero va a escribir un documento que es Providentissimus Deus, ni más ni menos que en el 1893. Va a ser antes, no he dicho nada, pero va a ser un concilio, desde el Concilio de Trento hasta el Concilio Vaticano I, en el año 1870, no se va a volver a hablar de la Biblia de un modo dogmático, vamos a decirlo así. Y ese modo dogmático de hablar sobre la Biblia, sobre la interpretación de la Biblia, sobre la revelación, va a ser en el documento del Concilio Vaticano I, antes de Rerum Novarum, que va a ser el Papa el que inicia los estudios sobre la Biblia, en el documento Dei Filius, en el año 1870, por Pío IX, ¿vale? Bien, pues vuelvo a repetir. Ahora, un poco más tarde, 23 años más tarde, en el año 1893, a finales del siglo XIX, es el Papa León XIII el que va a poner sobre encima de la mesa, recogiendo lo que ha dicho sobre la divina revelación, la Dei Filius del Concilio Vaticano I, va a poner sobre la mesa el tema del Nuevo Testamento, de la Sagrada Escritura. Cómo interpretar, cómo entenderla, cómo abordar esto. Entonces, esto es muy importante. Podemos ir a Providentissimus Deus de León XIII, un papa que nadie le va a recordar porque ha puesto toda la carne en el asador en la Biblia y en la interpretación científica de la Biblia. ¿Quién nos iba a decir? Pío XII. Pío XII. Que todo el mundo piensa que es el papa, que yo que sé, estuvo entretenido en ayudar a Mussolini o cosas así de la leyenda negra de Pío XII en medio de la Segunda Guerra Mundial. Pues Pío XII es el papa que va a hablar diciendo, cojan el Nuevo Testamento y vayan a aplicar todas las ciencias que sean necesarias para poder escudriñar el sentido auténtico del Nuevo Testamento. Va a ser Pío XII ni más ni menos que en un texto precioso a 50 años. Lo hizo a propósito, a 50 años de la Providentissimus Deus de León XIII, en el año 1943, ni más ni menos que en medio de la Guerra Mundial, en medio, Pío XII, Divino Aflante Spiritu. Bien, vamos a tener que dar un salto desde entonces hasta el Concilio Vaticano II con la gran constitución dogmática que muchos a lo mejor conocéis, que es Dei Verbum, sobre la palabra de Dios. Sobre la palabra de Dios, en el año 1965, en medio de ya fue Pablo VI el que concluyó con el documento, porque Juan XXIII inició el concilio, pero Pablo VI le tuvo que recoger su pontificado porque, como bien sabéis, falleció en mitad del Concilio Vaticano II. Y luego, fijaos, tanto Juan Pablo II como Benedicto XVI como Francisco han siempre tenido un detalle o una encíclica o una exhortación, la han tenido con respecto al Nuevo Testamento y a la palabra de Dios en general. Juan Pablo II hizo en el año 1994 una petición a la Pontificia Comisión Bíblica para que hiciera un documento sobre la auténtica interpretación de la Biblia en la Iglesia. No os perdáis, año 1994, pedido por Juan Pablo II a la Pontificia Comisión Bíblica. Benedicto XVI ha escrito una exhortación apostólica posinodal después del año 2008
que se hizo el Gran Sínodo sobre la Palabra de Dios, en el año 2010, él dio la exhortación apostólica posinodal Verbum Domini, que es impresionante. Impresionante. No hay que decir, si yo tengo que ir a un documento, desde luego, después del Concilio Vaticano II, que es Dei Verbum, pues ahora coge Benito XVI y dice Verbum Domini. Pues fenomenal, pues hace un pequeño juego de palabras. Estupendo, el año 2010. Pero no perder de vista el documento que pidió Juan Pablo II a la Pontificia Comisión Bíblica. Y luego, últimamente, en el año 2019, ya sabéis que el Papa Francisco hizo una carta apostólica de motu propio, que es Aperuit Illis, que lo hizo a propósito del 1600 aniversario de la muerte de San Jerónimo, y que nombró el tercer domingo del tiempo ordinario como el domingo de la palabra de Dios. Para poner la palabra de Dios y, por supuesto, el Nuevo Testamento, ponerlo de relevancia para nuestra vida y para nuestra fe. Bien, bueno, estos son pequeños datos históricos que para que os deis cuenta de la importancia que va a tener, sobre todo, daos cuenta, desde el año 1870, es decir, desde el año 1870 ha habido una carrera de la Iglesia, vamos a decir de esta manera un poco pedagógica, una carrera para ponerse al día, para actualizarse en la interpretación y en el conocimiento cada vez más profundo del Nuevo Testamento. Y no lo podemos obviar, ¿eh? Y que es magisterio de nuestros papas más recientes, que le han dado la máxima importancia para nuestra propia vida, tanto la vida espiritual como la vida personal, como la vida social. No olvidéis esto. Mirad, si yo me encuentro con el Nuevo Testamento, ¿qué me voy a encontrar? Bueno, pues yo me voy a encontrar con un texto que va a estar, nosotros lo vamos a ir a leer siempre en traducciones, ¿vale? Pero me voy a encontrar con un texto que tiene una intención muy concreta en todos sus detalles. Pero, claro, si aprendemos a verlos. ¿En qué lengua está escrito el Nuevo Testamento? ¿En hebreo? No. Hay algunos autores que dicen que hay algún evangelio, incluso el Evangelio de Mateo, que podía estar escrito originalmente en arameo, que es una versión parecida al hebreo, aunque no es la lengua madre o la lengua, digamos así, mistérica o la lengua sagrada, porque el hebreo ya sabéis que es una lengua sagrada para los judíos, ¿no? Porque es una lengua misteriosa. De hecho, se escribía de un modo muy misterioso, toda la letra junta, sin vocales. Era difícil de leer, incluso para los que tenían especialidad en poder hacer esta lectura del hebreo, ¿no? Ahora ya sabéis que ya tienen separaciones las palabras, tienen vocales. Desde el siglo IV pues empezó también ese movimiento que se llama masorético, y ese movimiento de la palabra de Dios dentro del mundo del judaísmo pues ayudó, digamos así, con las nuevas vocalizaciones y con las palabras separadas, etcétera, etcétera, para poder ayudar a tener un hebreo mucho más legible, ¿no? Pero por eso, porque es una lengua muy mistérica, muy misteriosa, ¿eh? Pero sin embargo, ¿por qué eligen el griego? Además, un griego común. ¿Por qué se elige como lengua base de la nueva buena o de la buena noticia que tenemos ahora desde Cristo? ¿Cuál era el lenguaje que más se utilizaba a lo largo y ancho del mundo conocido? El griego. ¿Qué nos está diciendo? ¿Que es una lengua para eruditos? ¿Es una lengua para selectos? No, la escritura tiene un dato de catolicidad. La lengua griega es para todos y, por tanto, todos la pueden entender y todos pueden leer la escritura. Todos pueden conocer, y cuando digo todos, no solo los judíos, sino los paganos. Porque ¿quién hablaba también la lengua, sobre todo griega? Pues los paganos, por la influencia helenística desde el siglo III antes de Cristo hasta el tiempo del primer siglo después de nuestra era, el primer siglo de Jesucristo, el primer siglo de nuestra era, que, como sabéis, pues era lengua ya también con el latín, pero era lengua, vamos a decir, vernácula para el comercio, para el negocio, para las relaciones también entre distintas comarcas o zonas, ¿no? Qué curioso, pequeño detalle. Otro pequeño detalle. La estructura. Si vais a vuestro índice de la Biblia, si vais al índice de la Biblia y queréis verlo, os vais a encontrar con un pequeño detalle, otra intencionalidad muy interesante,
Igual que el griego nos va a hablar del Nuevo Testamento como una lengua y como una escritura que siendo sagrada, pero ya además es sagrada, pero se diferencia del mundo judaico. Está diciendo, aquí tenemos algo que es distinto, aunque recojamos todo lo anterior, porque Jesucristo dice que él ha venido a dar cumplimiento a la ley, y luego, ahora lo veremos, pero ya dice que se aparta del judaísmo, se está apartando. Cuidado, que está diciendo que somos algo nuevo, porque ellos, su lengua sagrada, su escritura sagrada va a estar en un vehículo de expresión distinto al hebreo. Cuidado, ¿eh? Pequeña opción y a la vez gran opción que tiene la primitiva iglesia, ¿no? Y sus primeros escritores sagrados. Y luego, la estructura. Si miráis, hay 4 evangelios, no 1, no 2, no 3, no 20, 4. 4. Y esto ya es una intención, porque en la tradición bíblica, en la tradición del Antiguo Testamento, ya desde el Génesis, se hablaba de los 4 ríos que atraviesan el paraíso. Los 4 lados que tiene el templo. Anda. 4, para definir, como dirá San Ireneo de León, dirá que 4 son los vientos. 4 son los vientos de los cuales nosotros nos podemos acercar a una realidad. Me puedo acercar por el norte, por el sur, por el este y por el oeste. Por lo tanto, en realidad tenemos un solo evangelio desde 4 perspectivas, 4 ángulos que son los que yo necesito. Yo necesito saber desde los 4 vientos dónde se sitúa esa realidad. Ni uno más, ni uno menos. No necesito 5, necesito 4. 4 ángulos para poder ver esa realidad. Qué bonito. Y esto no digo yo, dice San Ireneo. Qué cosas. Pero no te lo pierdas. ¿Cuántas son las cartas que aparecen de San Pablo? ¿Son 20? ¿Son 10? Son 14. Incluido Hebreos, aunque los especialistas dicen que Hebreos no es una carta, es más un sermón. Esto lo dice el padre Brown, que es el gran especialista. Dice que es un sermón, no una carta a Hebreos, que es más una gran homilía de un gran judío, que podía ser perfectamente Pablo, pero en este caso tampoco se sabe exactamente si fue San Pablo el autor. Pero bueno, lo incorporamos en el Corpus San Paulino, en la carta a los Hebreos. Bueno, pues 14. Ni una más, ni una menos. 14. Y uno dirá, ¿por qué? Podrían ser 10. Bueno, podemos decir 2 veces 7. Bien. A no ser que te acuerdes de un pequeño detalle también que está dentro de la tradición bíblica. Y es que, y está en el Evangelio de San Mateo, si tú ahora lees el primer capítulo del Evangelio de San Mateo, te vas a encontrar con una genealogía. La genealogía que va a venir desde Adán y Eva hasta Jesucristo. Y esa genealogía, para decir que Jesucristo es verdadero hombre, va a tener 3 series de 14 nombres. Vaya tú, 3 series de 14 nombres. ¿Por qué? Porque en la historia de nuestro pueblo querido, antepasado y abuelos nuestros en la fe, o padres nuestros en la fe, según se mire, el número 14 designa la realeza, designa al rey David en concreto. Total, que si yo digo que tengo 14 cartas de San Pablo, ya estoy definiendo que son las maneras de hablar del rey de reyes. ¿Qué cosas? Igual que si yo miro la genealogía de Jesús, me está diciendo que tengo 3 veces 14 para hablar justamente esto, del 3 veces rey. Porque ya sabéis que en hebreo no se dice santo, se dice 3 veces santo. Cuando se dice un majestático se dice 3 veces algo. Por eso el número de la bestia no va a ser el 6, va a ser el 3 veces 6. Es decir, el que nunca va a llegar a 7, porque el 7 es el perfecto, pues él es el imperfecto. ¿Pero cuántas veces? 3 veces. 6, 6, 6. El número del Apocalipsis, como todo lo que aparece dentro del código oculto, vamos a decir, el código judaico de interpretación, este código que solo conocían los que conocen la apocalíptica judía de Ezequiel y de Daniel, pues se interpreta perfectamente desde ese código que es, digamos así, sencillo para los que lo conocen y oculto para los extranjeros o para los enemigos. En este caso sería para los romanos, en el Apocalipsis.
Pero fijaos este código, ya nos ha dicho 4 evangelios, 14 cartas de San Pablo y ahora llegamos a otra. Y viene la serie de las cartas católicas. ¿Y cuántas cartas católicas hay? ¿Me vais a decir cuántas? 7. Qué curioso, qué gran diferencia hay entre las cartas católicas y las cartas de San Pablo. Que las cartas de San Pablo están dirigidas, el nombre de la carta está dirigida al destinatario. Aparece definida por el destinatario. La carta de San Pablo a los de Colosas se llama Colosenses. La carta de San Pablo a los de Roma, romanos. Vale, ¿cuál es la diferencia entonces? Que las cartas católicas no van definidas, atención, por el destinatario, sino van definidas por el remitente. Es decir, la carta que hace San Juan a quien sea, que puede tener un destinatario. La carta de San Pedro a, que puede tener un destinatario. Y normalmente se llaman católicas porque se han escrito de parte de San Pablo, de parte de San Pedro, de parte de San Juan, de parte de San Judas o de parte de Santiago, se han dado para toda la Iglesia, por eso se llaman católicas, para todas las comunidades de toda la Iglesia, aunque puedan tener destinatarios concretos, como va a ocurrir con alguna de las cartas de San Juan y con alguna de las cartas de San Pedro, que van a tener destinatarios concretos. Pero, sin embargo, se llaman católicas y se han metido a esas 7 cartas definiendo por eso, porque son para todas las iglesias. Fijaos qué pequeña diferencia, pero ya te está diciendo que son no 14, sino 7. Y volvemos otra vez. ¿Sabéis por qué 7? No. Porque precisamente, y además esto está hecho a propósito, porque precisamente las cartas de San Juan son tan pequeñas, sobre todo la segunda y la tercera, son tan pequeñas que podían haberla incluido en la primera carta de San Juan. De hecho, hay algunos autores a lo largo de la historia que lo han pedido, han dicho, pues, ¿para qué ponemos 3 cartas? Que sea la carta de San Juan en 3 capítulos, o bueno, 3 capítulos no, como en 3 partes, que tengan también sus capítulos. Igual que en Isaías hay 3 Isaías y tienes un montón de capítulos en un solo libro, pues igual aquí. Pues no. Optaron para que fueran 7. ¿Por qué? Para dar el número de la perfección. Igual que en el Apocalipsis se dirige las revelaciones a las 7 iglesias de Asia Menor, de la zona de Turquía interior, sí, que eran las iglesias más reconocidas del tiempo del primer siglo de nuestra era, claro, pues si tenía que ser dirigida a toda la catolicidad, ¿cuántas tenía que ser? Si 7 siempre va a definir una totalidad, pues como eran para toda la catolicidad, tenían que ser 7. Un número de amplitud, de totalidad, y una única revelación de los tiempos venideros, que es la revelación del Apocalipsis. Y por eso así se llama el libro Apocalipsis. Fíjate, qué curioso. Pensábamos que hasta la misma estructura del Nuevo Testamento tiene una intencionalidad. Es que, y decimos, podías pensar una cosa, ¿cuáles son los amigos íntimos de Jesús? Recordémoslo, ¿cuántos eran? 3. Pedro, Santiago y y Juan. Las cartas católicas, ¿quiénes son los titulares? Aparte de Judas, Pedro, Santiago y Juan. Pero cuidado que esto va con trampa, ¿eh? Esto va con trampa. Os lo acabo de decir para decir, ¡oh, madre mía! Es verdad. Han escrito las cartas, aparte de San Pablo, que era el apóstol, el apóstol elegido de Cristo como instrumento elegido, que le dice, ¿no? Resulta que ahora, claro, todas las cartas tienen que ser de los amigos, claro, de San Juan, de San Pedro, de los electos, claro, del top 10, de los top 12, ¿no? Bueno, no, hay un pequeño, cualquiera que lo viera diría, anda, fíjate, qué casualidad, y luego San Judas Tadeo. Pues en realidad sí y en realidad no, porque Santiago no es, el del apóstol Santiago no es Santiago el mayor, sino Santiago el menor, no es el apóstol Santiago nuestro que ha venido a España, sino el Santiago el menor, que fue el primer obispo de Jerusalén. Pero claro, pero tienen una relación entre Santiago y San Judas, el autor de la otra carta católica. ¿Cuál es? Que son parientes, probablemente son hermanos, pero a su vez parientes de Jesús. Entonces tendríamos una coincidencia muy interesante en las cartas católicas. Tendríamos 2 íntimos discípulos, que serían San Pedro y San Juan, 2 columnas de la Iglesia junto con la de San Pablo, y luego un San Judas y un Santiago como parientes de Jesús y hermanos probablemente entre ellos también.
Bueno, todo esto por mirar un poco más allá, tampoco ya, pero que esto nos ayude a pensar y dice, oiga, es que esto aquí podían haber elegido otros evangelios que también circulaban. San Lucas lo decía en el prólogo del Evangelio de San Lucas, si tú lees los primeros versículos, va a decir que muchos se han puesto en la tarea de escribir las memorias, ¿no?, de lo que ha ocurrido con Jesucristo, y se lo dice a Teófilo. Si tú lees los primeros 4 versículos del primer capítulo de San Lucas, luego estaban circulando más evangelios, pero eligen solo esos 4. Y había muchas más cartas, pero solo eligen estas como realmente inspiradas, como que tienen a Dios detrás. Bueno, es que es una gozada. Solo esto, mira, ¿sabéis lo que os he contado? Os digo lo que os he contado, mira, para que lo veáis. Yo tengo escrito, esto para que veáis un pequeño dato. Aparte de una hoja que ya se me ha pasado, tengo escrito esta, tengo escrita esta y tengo escrita esta. ¿Sabéis lo que os acabo de contar? ¿Sabéis lo que os acabo de contar? Mira, lo que os acabo de contar es esto. Esto es lo que os acabo de contar. Este trocito. Para una charlita que vamos a tener de 20 minutos. Sí. Una locura. Es una locura. O sea, y luego dice, no, si yo del Evangelio, yo del Nuevo Testamento, ya me lo sé todo. Pues mira, solo en la estructura nos hemos quedado locos. Nos hemos puesto a darnos cuenta y a descubrir que todo tiene una intencionalidad, que hay una continuidad con lo anterior, pero a la vez también hay una diferencia sustancial con lo anterior. Que ya no se va a escribir el Nuevo Testamento en rollos como tenía el Antiguo Testamento. Ya no se va a escribir en rollos, se van a escribir en cuadernos y van a formar lo que se llaman los códices, que es esto, los volúmenes. De hecho, los grandes, fijaos, cuando nosotros nos encontramos ahora con la materialidad del Nuevo Testamento, nosotros nos encontramos, los arqueólogos se encuentran con infinidad de páginas de papiros, infinidad, 2000 testigos. Los testigos son todos aquellos documentos, se llaman testigos en el Nuevo Testamento, todos aquellos documentos antes de la imprenta de Gutenberg. O sea, que se han recogido prácticamente, vamos a decir, pero no hace falta ir hasta el siglo XII o hasta el siglo XIII, no. Prácticamente se han recogido todo lo que tenemos desde el siglo I hasta el siglo IV y más allá, porque luego va a haber un montón de copias. Pero documentos de los más genuinos entre el siglo I, siglo II, siglo III, siglo IV, vamos a encontrarnos papiros que van a hacer referencia no a rollos, van a hacer referencia ya a libros. Y esto es una opción que va a tomar al libro, es una opción que va a tomar el pueblo, el pueblo cristiano, para diferenciarse del pueblo judío que sigue utilizando el rollo. ¿Por qué? Porque esto es más fácil también de transportar, también es una noción, es más fácil de transportar y yo puedo tener mis notas, puedo tener para mi predicación, puedo referirme también en mis escrituras, etc. Qué importante. Nos estamos dando cuenta que el Nuevo Testamento en su materialidad ya tiene una intencionalidad muy importante para la evangelización, para la liturgia. Tenemos que leer en la liturgia las cartas de los apóstoles, las memorias, que así llamaban los evangelios, las memorias, lo decía San Justino, eran las memorias de los apóstoles. Y luego se convirtieron en lo que nosotros hemos conocido como Buena Nueva, Evangelio según quien fuera, ¿no? ¿Cuántos evangelios hay? Uno. Con 4 formas o 4 variantes o 4 versiones, pero el Evangelio solo hay uno. El Evangelio de Jesucristo, que él mismo lo va a decir. Dice, este es el Evangelio de Jesucristo, que lo vamos a encontrar, por ejemplo, en el primer versículo de Marcos. El primer versículo de Marcos vamos a encontrar esto. Esto es el Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y para que nos demos cuenta de que así se llamaba la buena noticia, que se llamaba el Evangelio de Jesucristo, esto aparece, por ejemplo, en el libro de los Hechos, en el capítulo 5, versículo 42. Aparece diciendo que se presenta ante los hombres el Evangelio de Jesucristo, la buena noticia de Jesucristo, que va a ser recogida, ya os digo, desde 4 ángulos, las 4 variantes, las 4 variedades o 4 formas que va a tener la exposición de ese único Cristo. Si yo tengo 4 pintores, Van Gogh, Rembrandt, Goya, Picasso, y le mandas a hacer un posado a Jesucristo y que lo pinten estos 4 autores, estos 4 pintores, estos 4 genios, ¿pintarían el mismo Cristo? No. Sí.
Pintarían el mismo Cristo. El mismo Cristo, sí, pero diferente. Con diferencias también entre ellos, porque Claro. cada uno le daría también su óptica. Pues pensar en los evangelios así. Los evangelios tienen 4 genios detrás, pero 4 genios que van a escribir el mismo Cristo, van a dar el mismo Cristo, pero el mismo Evangelio de Cristo, pero con sus variedades, porque se refiere a una comunidad, también desde su educación, si son judíos, si no son judíos, si son paganos, no paganos, si van dirigidos a judíos o va dirigido a comunidades más convertidas desde el paganismo, si está amplificado, digamos así, para que pueda ser entendido por todos o solo para que sea más entendido en una defensa contra los que vienen de la conversión judía, etc. Y para que nos demos cuenta de que no, aunque haya diferencias entre los evangelios, pero que nos acordemos de esto también, que 4 ángulos también son miradas particulares y que tienen intencionalidades particulares y que van dirigidas a una predicación particular a comunidades concretas. Bueno, Juan, yo voy a seguir si quieres o si alguien tiene una pregunta, o hacemos o qué hacemos. Yo tengo aquí... La gente está embobada con tu explicación, pues nadie quiere ni preguntar, porque No está tenéis todo ni el mundo preguntas. Estoy... esperando a que siga hablando. Bueno, yo puedo decir el corazón, puedo decir, porque no podemos más, y es que si esto, vamos a ver, si esto nosotros en teología, y ya no si haces una especialidad bíblica, imagínate los años que te tiras, porque esto, si haces la especialidad de Biblia, esto es como medicina, esto es interminable, o sea, no termina uno de estudiar Biblia, ¿no? Pero a lo que voy, si vamos al corazón, si nos vamos al corazón de todo el Nuevo Testamento, entonces tenemos que hacer una pregunta. Tenemos que hacer una pregunta que es fundamental. Eso sí, si no pierdo mi hoja y me pierdo el itinerario. Sí, la pregunta es, si alguien me dijera, ¿dónde está la clave del Nuevo Testamento? ¿Yo qué les respondería? Bueno, yo les diría sintéticamente esto. Mira, en el último momento de tu vida, ¿tú qué dirías a tu gente, a la que te conoce, a tu gente querida? Juan, tú mismo. Yo, Y para saber, me vas a decir ¿qué? ya, porque te vas, me vas a decir en pocas palabras, ¿qué quieres decirme? Ay, que los quiero mucho. Muy bien, pues eso es. Tu vida en el fondo ha sido querer a los demás y que les quieres mucho. Vale, vamos a hacer este ejercicio. Si yo quiero saber cuál es el corazón del Nuevo Testamento, vamos a preguntar a Jesús la última palabra de Jesús. ¿Cuál fue la última palabra de Jesús? La última. Mejor, vamos a pensar con raciocinio. De los 4 evangelistas, ¿quién estuvo en la cruz? Juan. Tu nombre. Juan. Pues, queridos míos, Juan, vayamos al momento de la cruz recogido por San Juan. Y él, qué curioso que sí nos recoge la última palabra de Jesús. Si conocemos las últimas palabras de Jesús antes de morir, sabremos cuál es el corazón de todo el Nuevo Testamento. Este es el truco. Ve al capítulo 19 de San Juan, nunca mejor dicho, Juan, vete al capítulo 19 y en el Evangelio, volvemos otra vez, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, en el Evangelio de San de San Juan, estoy yo ya con la cabeza loca, en el Evangelio de San Juan, de este discípulo amado que es testigo ocular de la muerte de Jesús, junto con María Magdalena y María la de Cleofás, Sí. vale, pues junto con la madre de Jesús, mira qué dice el versículo 30 del capítulo 19. Últimas palabras de Jesús que nos van a definir todo el Nuevo Testamento, es decir, van a resumirlo absolutamente todo, porque es lo último que hay que decir. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo, está cumplido. E inclinando la cabeza, Se te ha oído regular, repite. Que se te oiga mejor. yo ni con gafas veo esto. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo, está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu.
amigo, ya está. Dijo, todo está cumplido. Consumatus est, dicen en latín. Todo está cumplido. Bueno, pues consumado es. Y la pregunta entonces a Jesús, que ya nos ha dicho esto en el último momento y por tanto es ya el resumen de tu vida, como ha dicho Juan diciendo te quiero mucho a su familia, antes de morir, todo es, fíjate, puede haber dicho mamá te quiero, San Juan, eres mi apóstol querido. No, todo está cumplido. ¿Cuál es la conciencia de Jesús y qué es la conciencia que se va a transmitir a lo largo del desarrollo de la primitiva iglesia hasta nuestros días? ¿Cuál fue la predicación de la primera iglesia? ¿Cuál fue? Precisamente esta, que Jesús había cumplido todo lo profetizado, que Jesús había llevado a plenitud todo lo que había sido la revelación de Dios desde Abraham. De ahí ha venido la carta a los hebreos. La carta a los hebreos tú la lees y es la recuperación o la relectura de todo el Antiguo Testamento para decir, atención, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Maestro de Maestros, al Revelador de Reveladores, al Profeta de Profetas, al todo de todos, que es y que es incomparable con ninguna otra potestad. Dice así Hebreo, no hay potestad, ni genialidad, ni poder, ni que supere a Jesucristo, porque Jesucristo es la consumación de todo. Todo lo que ha ocurrido 2000 años antes de la venida de Cristo desde Abraham, todo lo que ha ocurrido, todos los pasos, todo el itinerario que ha hecho Dios con su pueblo y su pueblo con Dios, todo ese camino de 2000 años de historia tienen su perfecto sentido, alcanzan su sentido en Jesús. Ahora, por eso van a decir una frase brutal, no la olvidéis, de San Agustín. A ver si la tengo aquí. Es una frase estupenda, la de San Agustín. Dice que el Antiguo Testamento, sí, mira, dice, el Nuevo Testamento late en el Antiguo Testamento y el Antiguo Testamento se hace patente en el Nuevo Testamento. Novum Testamentum invetere latet, vetus in novo patet. Atención, ya lo tenemos, la gran unión de lo que acabamos de decir. El Nuevo Testamento es poner en patente todo lo que estaba diciendo el Antiguo Testamento. Y por tanto, la primera predicación, y esto se ve en los Hechos de los Apóstoles, en la predicación de Esteban, en la predicación de Pedro, en la predicación de Pablo, todas las predicaciones que podemos leer en los Hechos de los Apóstoles, que es la historia de la primitiva iglesia, empezando por Pedro y luego siguiendo con Pablo, va a tener esos dos grandes protagonistas, Hechos de los Apóstoles, nos vamos a encontrar con esto. Jesús ha venido a cumplir lo que estaba escrito en las Escrituras. Y va a haber una fórmula que se repite continuamente, según las Escrituras. Esta fórmula de según las Escrituras aparece en el Nuevo Testamento, bueno, incontables veces, yo no las he contado, pero puedo decir que muchas, para decir esto, para decir que todo lo que nosotros tenemos que conocer de Cristo es algo, un paso que se ha dado en el Antiguo Testamento, en la revelación de Dios por amor a su pueblo. Bueno, pues ahora ese algo lo va a tomar Jesucristo en su persona y nos lo va a mostrar de un modo magnífico, de un modo sublime, es decir, de un modo auténtico. Por eso, quien conoce el Antiguo Testamento bien, entiende a Jesucristo muy bien, pero no bien, muy, muy bien. Lo entiende perfectamente bien. Ahora terminaremos con un ejemplo. Por tanto, escucha a Jesús cuando dice, yo no he venido a abolir la ley sino a darle plenitud, en Mateo 5:17. O escucha lo que dice también Jesús en Juan 3:16. Tanto amó Dios al mundo. Fíjate lo que está, y es el resumen de la Biblia. Juan 3:16 es el resumen de la Biblia, entero. Tanto amó Dios al mundo que le envió a su propio Hijo para que no perezca nadie, sino que tenga vida eterna. Porque ya había dicho el libro de la sabiduría, en el capítulo 2, ya había dicho que por la envidia del diablo entró la muerte en el mundo y el hombre pereció. Jesús ha venido para que esa maldición se acabe. No puede perecer lo que Dios ha creado inmortal, porque lo ha hecho imagen y semejanza suya. No puede morir y desaparecer lo que Dios ha creado que fuera de su propia, a imagen de su propio ser, y esa imagen de su inmortalidad. Y por tanto Él ha venido, como decía sabiduría, por la envidia del diablo entró el pecado y por el pecado vino la muerte, ¿no? Vale, pues ahora por Jesucristo yo he venido, ¿para qué?
para, como dice, Dios envió a su Hijo al mundo, tanto amó Dios al mundo que le envía a su Hijo, ¿para qué? Para dar vida, para que todo el que crea Él tenga vida en Cristo. Fijaos, hemos puesto en colación, en correspondencia, Sabiduría 2 con Juan 3 y se entiende perfectamente. Se entiende perfectamente. El cumplimiento de Jesús es no estrictamente lo que aparecería en el Antiguo Testamento como profecía, es lo que aparece en el Antiguo Testamento, pero de un modo nuevo, de un modo mejor. Porque, por ejemplo, nosotros ya no tenemos los sacrificios en el templo, ni matamos animales, no hacemos eso. ¿Por qué? Pero ¿hacemos sacrificio? Claro que lo hacemos. Hombre, que lo digamos el día de hoy, el día de Jesucristo sumo eterno sacerdote. ¿Cómo lo vamos a decir? Claro, hay un sacerdote sumo, claro, lo tenía Israel, por supuesto, era el sumo sacerdote dentro del conjunto del Sanedrín, dentro de los sacerdotes de Israel, había uno que era el que tenía el maravilloso broche con las 12 gemas representando a las 12 tribus, y era el que tenía la potestad de entrar en el Sancta Sanctorum. ¿Y ahora quién entra en el Sancta Sanctorum de Dios en nombre del pueblo? Jesucristo. ¿Pero nosotros tenemos los ritos del Antiguo Testamento? No. ¿Tenemos sacrificios? Sí. ¿Tenemos oraciones? Por supuesto. ¿Tenemos la palabra de Dios que la escuchamos? Absolutamente. ¿Tenemos las leyes de Israel? Por supuesto. Yo tengo las leyes del Decálogo, eso no las hemos dejado, pero las entendemos desde el amor al prójimo y el amarnos unos a otros que Jesús nos dio como su ley, como su mandamiento. Por tanto, hay una continuidad, pero también hay una superación. Nos hace entenderlo todo de un modo mucho mejor, pero todo lo que Dios ha ido poco a poco, con gran pedagogía, revelándose, autorrevelándose y progresivamente dándose a conocer a su pueblo para llegar a una plenitud. ¿La plenitud de qué? De lo que Dios nos dio antes. ¿Qué nos dio el Antiguo Testamento? Las alianzas. El vínculo de amor entre Dios y nosotros. Tan al punto que en el Levítico, ¿sabéis cómo decía? Qué frase más bonita el Levítico, Esta, Levítico 24, que dice: ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. En la doble pertenencia, que habla como una boda. Yo seré tuyo y tú serás mía. Esto es las nupcias, las alianzas de Dios con su pueblo, era como alianzas de vinculación casi matrimonial. Oye, esto, cuidadito, si esto es así, ahora leo el capítulo 21 del Apocalipsis y de repente me encuentro que es el último capítulo, por cierto, del Apocalipsis, como termina la Biblia, y a que no sabéis con qué termina. ¿Cuál es el último capítulo de la Biblia? ¿En qué contexto o qué situación está poniendo? Están los cielos nuevos y la tierra nueva, que había dicho Isaías 65, están los cielos nuevos y la tierra nueva en el capítulo 21, pero ¿en qué marco? En las bodas del Cordero. Toma ya. Estamos en el cielo nuevo, en la tierra nueva, en las bodas del Cordero. La misma alianza que he intentado establecer con nosotros, casi de carácter, vamos a decir, es un poco exagerado, porque esto solo se ve en Oseas y en Amós, pero de carácter matrimonial, es un poco exagerado, vuelvo a decir, también nos ayuda un poco a asombrarnos un poco más, pero este contexto de establecer una alianza con nosotros, y que es el motivo de todo el Antiguo Testamento, se establece en plenitud con Jesucristo. Cuando llega la última cena, ¿qué dice Jesús? Esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza. ¿Cuál es entonces la categoría que resume todo el Nuevo Testamento? La misma que el Antiguo Testamento, alianza. De ahí que viene dos partes. Biblia, Antigua Alianza, Antiguo Testamento, Nueva Alianza, Nuevo Testamento. Recordar que la palabra testamento viene del griego diatheke, que a su vez viene del hebreo berit, que significa pacto, cadena, vínculo. Antiguo vínculo, nuevo vínculo. Antiguo pacto, nuevo pacto. La cadena no se ha roto. La gran interpretación del Antiguo y del Nuevo Testamento es la alianza. La alianza fíjate, si tú ahora lees las alianzas del Antiguo Testamento, por ejemplo, Génesis 17, la alianza que hace Abraham con Dios, Génesis 22, la del sacrificio de Isaac, de Abraham, si lees la del capítulo 24, la del capítulo 29, estas alianzas del Éxodo, que son las alianzas de Moisés, que ratifican las alianzas de Abraham en el Génesis, ya os he dicho, capítulo 17 y capítulo 22, y en el Éxodo, que es las alianzas de Dios con Moisés, capítulo 24 hasta el capítulo 29.
Pues anda, ¿y qué te encuentras? Qué curioso. En todas las alianzas hay sangre, en todas. No hay una alianza en Israel entre dos personas, entre dos pueblos, entre dos realidades que quieran establecer un pacto y un vínculo que no haya sangre por medio. Sangre de unos bichos que hay que matar y cuya sangre, si incumplimos ese pacto, tiene que venir sobre nosotros, es decir, sobre nuestra muerte. Si incumplimos. En el pacto de Abraham también le va a pedir de nuevo otra vez fe y pacto ¿en qué? En el sacrificio de su propio hijo, que no va a querer Dios, porque ese sacrificio es el anticipo del sacrificio del hijo que sí va a querer, que es su propio hijo. Pero os vuelvo a decir, ¿qué hay en la nueva alianza de Jesucristo? Fíjate en la de Moisés. Hay sangre, se sacrifica el cordero, se sacrifica el animal, se coge, esto está en el capítulo 24 del Éxodo, se coge a los hijos de Israel, se les echa la sangre por encima, se le asperge y luego se vierte sobre el altar. Y hacen después todos los ancianos de Israel, 70 ancianos de Israel que suben con Moisés al monte Sinaí y hacen un banquete de celebración en la presencia de Dios. Fíjate, primero exponen la sangre que se derrama sobre el pueblo, subrayo, y luego hay un banquete de celebración en la presencia de Dios con Moisés en el monte Sinaí. Estamos en el cenáculo, para los que vayáis a Israel, estamos en el cenáculo, que por cierto es una parte alta de un edificio, y en esa montaña se celebra un banquete. Igual que había un banquete de celebración de la alianza en Moisés, un banquete. ¿Cuál es el banquete? Pero ahora mucho más, con mucho más significado encima, porque es el banquete de la cena de la Pascua. Toma ya, ni más ni menos. Un banquete y hay sangre, pero sangre en forma de vino. Este es el cáliz de mi sangre, sangre que será, ¿cómo dice el verbo? Que será. Alianza nueva eterna. No, pero dice un verbo. Este es el cáliz de mi sangre, sangre que será, sangre de la nueva alianza que será derramada por vosotros y por muchos, derramada. ¿Os acordáis la alianza de Moisés que derramaba la sangre sobre el pueblo después de haber hecho el sacrificio de aquel bicho que luego lo echaba también sobre el altar la sangre que restaba después de haber asperjado el pueblo? Esa misma sangre, ¿a qué os suena? ¿No suena ahora Jesucristo cuando dice que esta sangre será derramada? Cuando era la alianza, y lo dice él, esta es la sangre de la nueva alianza. Una nueva alianza que había sido profetizada por Jeremías en el capítulo 31, en los versículos del 31 al 35. Había dicho, y voy a hacer con mi pueblo una alianza nueva, pero ya no escribiré en tablas de piedra mis leyes, sino en sus corazones, para que lo reconozcan desde el pequeño hasta el mayor, y la lleven siempre consigo. ¿Dónde ha grabado Jesús su mandamiento de amarnos unos a otros? ¿Dónde lo ha grabado? ¿Dónde se graban los mandamientos del amor? ¿Dónde? En el corazón. No se graban en tablas. No están en los libros, están en el corazón de las personas. Jeremías 31, 31 al 35. Esta es la profecía que cumplió Jesús con la nueva alianza del sacrificio de la liturgia eucarística. Toma ya. Y esto solo para empezar. Toma ya, para empezar. Cuando diga 1 Corintios, y oyes a San Pablo diciendo, os voy a transmitir la tradición que yo recibí, en 1 Corintios 10 y capítulos siguientes, os voy a transmitir la tradición que yo recibí, que estando Jesús en la última cena con los discípulos, tomó el pan, lo bendijo, tomó el cáliz y dijo, este es el cáliz de la nueva alianza. Toma ya. Y ahí está el corazón de todo el Nuevo Testamento, establecer el nuevo vínculo que se ha ido haciendo a lo largo de 2000 años de historia con Israel. Hay que establecerlo de nuevo, pero ya no solo con Israel, sino con todas las naciones de la tierra. Porque Dios es Dios de todos. Hace llover sobre buenos y malos, sobre justos y injustos. Es Dios de todos. Es muerto para todos, porque coge en su cruz todo, hace la alianza en el pacto de su cruz.
y es en la cruz donde dice en el Éxodo, ¿os acordáis? Que levantó Moisés la serpiente en el desierto, la levantó y todos se curaron, porque todos lo vieron. Y dice Jesús, cuando sea elevado, todos vendrán a mí. Cuando sea elevado, todos vendrán a mí. Como Moisés elevó la serpiente en el desierto, yo seré elevado sobre la tierra y todos serán curados por mí. Todos vendrán a mí y todos levantarán sus ojos a mí. Fijaos, todos los gestos y todas las palabras de Jesús se entienden de establecer con nosotros un pacto de amor. Todos los gestos de Jesús tienen que ver con algún gesto, alguna palabra del Antiguo Testamento. Cuidadito con esto, ¿eh? Todos los textos del Nuevo Testamento que recogen las palabras y los hechos de Jesús tienen que ver con algún texto del Antiguo Testamento. Es decir, porque Jesús no da, dice mi madre que no da puntadas sin hilo. Es decir, todo lo que él hace tiene que ver algo para cumplir, ya lo dijo, todo está cumplido, para cumplir, para dar plenitud a algo que estaba hecho o dicho por Dios con su pueblo. Y a partir de ahí abrimos la brecha y aquí no terminamos en el Antiguo Testamento ni el Nuevo. Bueno, si tenéis alguna pregunta, podemos hasta 5 días. 6. 20 días. Mira, tenemos una pregunta sí. de Javier, que lo conozco hace muchos años. Me encanta la explicación del padre Óscar, pero todo esto, ¿no quedaría mejor con un PowerPoint? Imagino que en PP es PowerPoint. Ciertamente, sí quedaría mejor con un PowerPoint, pero es que el resumen, es decir, el fin de estos webinars, el primero de todo es por el tema del confinamiento. Cuando se organizó el primero era para que los clientes en Nubas que habían peregrinado con nosotros o que van a peregrinar, que al menos tuvierais una vía de escape a la hora de ver algo diferente que no fueran solamente las 4 paredes de vuestra casa. Y en segundo lugar, y el más importante, es que a través de estos libros y a través de este, que es el más importante, cuando tú, Javier, vayas con tu familia y te alojes en el Notre Dame de Jerusalén y puedas seguir andando al Santo Sepulcro con tu mujer, tus hijos, de manera privada con tu guía, te puedas llevar esta Biblia y que en estos 2 seminarios hayas aprendido a manejarla para poder leer la palabra de Dios estando delante del Santo Sepulcro. Por eso nos ha hecho un PowerPoint, no ha sido por otra cosa. Pero vamos, lo que más me gusta es que te guste la explicación del padre Óscar. Él es el párroco de la Virgen de los Llanos, así que Madrid te espera para ampliar más información. Hombre, no. A ver, yo os he hablado en una sustancia para que vayáis otra vez sin prejuicios y de un modo renovado a la lectura del Nuevo Testamento. Volvemos a lo mismo, porque si no va a ser el gran desconocido después del Antiguo y no vamos a entender bien lo que queremos entender. Hombre, no voy a hablar de mi libro como umbral, pero sí puedo deciros que si queréis empezar a tener nociones básicas para luego profundizar, lo tenéis en el librito. Se escribió para los catequistas de Madrid, pero eso ya está, vamos, se vende como es por la editorial Ciudad Nueva, que tiene distribución nacional, y por Amazon incluso, pues ya está en todas partes y puede, pero está pensado para que los que son evangelizadores, tanto de la palabra a través de la catequesis o a través de lo que sea, pues puedan tener los rudimentos básicos. Y en el libro lo podéis encontrar todo muy sintéticamente y con los vectores que te ayudan a entender las claves fundamentales. Yo lo que he hecho para vosotros hoy, esta tarde, es en el fondo coger como es como decir, mira, vamos a mirar por el ojo de una mirilla al Nuevo Testamento. Coges el ojo de la mirilla, pero el ojo de la mirilla es lo que todos esperamos, ¿no? Es decir, todavía no he abierto la puerta. Cuando la abra, pues ya me encontraré con todo el... Pero como buenos, como digo yo, en España somos un poco cotillos, entonces lo que necesitamos es, a través del ojo de la mirilla, ver joder, macho, detrás de esta puerta, madre mía, ahí, pero bueno, el Alibaba y los 40 ladrones se quedan cortos en el tesoro que hay aquí, ¿no? En la maravillosa perspectiva horizonte que nos espera. Entonces, bueno, me he mirado por el ojo de la mirilla, no otra cosa. Y lo del PowerPoint lo podemos hacer, pero yo es que soy mucho más, mi pedagogía a mí me gusta, no esto, que esto es un poco básico. A mí me gusta más con una pizarra, con la Biblia a la mano, leyendo los textos, hablándolos juntos, desgranándolos. Esto es un poco más monologuista
Entonces, bueno, tiene sus limitaciones, pero acogemos Bueno, y el deseo. Javier ha estado conmigo en Tierra Santa y en Grecia. En Tierra Santa creo que ha estado 2 veces conmigo, Javier, si no me equivoco, y en Grecia también. ¿Y tú crees, Javier, que si todos los que fuimos, es decir, hubiéramos sabido interpretar la Biblia, hubiéramos sacado, es decir, no estoy diciendo que todo el mundo sea ahora un letrado en Biblia para hacer una peregrinación, porque es imposible, pero si podemos ir con una guía y en la guía nos indica el pasaje que tenemos que leer, coger la guía, leer el pasaje de la Biblia. Es decir, el mix seguro que se aprovecharía muchísimo más la peregrinación. Ese ADN de Nuba no es otro que intentar que vosotros aprovechéis al máximo la peregrinación. No solamente estar en un hotel de 5 estrellas, un restaurante de 7 tenedores, porque lo importante en el turismo religioso realmente es esto, y es esto, aunque lo otro es el envoltorio para dormir muy bien, para comer muy bien, etcétera, pero esto es, creo, si no me equivoco, lo importante. El acontecimiento de lo que luego se puso Y por nada, escrito. Óscar, es cierto. Veo que no hay más preguntas, entonces ¿No? yo quería Madre mía. despedirme de todos. Es que la gente querrá que esté otras 2 horas hablando de la Biblia, pero vamos, resulta imposible. Si De alguien todas escribe formas, algo diciendo algo, pues fenomenal. Es que es todo lo de siempre. Si no, digo yo, o me explico muy mal, o lo he dejado todo tan claro que al final o no hay nada que decir. No sé. no, es que ha dejado muy claro, pero nos quedamos con ganas de más. Ese es el problema, que nos quedamos con ganas de más. Pues Pero no sé, a ver cómo se pasa el mes de junio, julio. Esperemos que no haya más confinamiento. Aún así, la semana que viene no creo, pero la próxima haremos un tema de Tierra Santa con el doctor Pedro Ignacio Fraile Yécora, que algunos conocéis, ¿vale? También con un franciscano experto en ecología, que es el general de Perú, también quiere participar en un webinar. Es decir, os mantendré informados de los próximos, pero tened en cuenta que los próximos van a estar siempre basados en esto, porque aquí está Israel, aquí está Jordania, aquí está Grecia, aquí está Turquía y aquí está Chipre, aquí está todo. Y la peregrinación está basada en esto, no está en otra cosa. Es decir, la peregrinación no es un invento turístico, que ciertamente es un producto turístico, pero todo está basado en esto. No hay mayor misterio. Por eso es lo importante de conocer esto. Otra pregunta. La Biblia la tengo delante y la compré en Jerusalén en mi viaje con Juan. ¡Ah, conmigo! Vale, no me acordaba. Está todo claro, pero un problema de la Iglesia es la poca explicación de la Biblia. Pues tienes toda razón, Javier. Se explica poco la Biblia porque hay pocos expertos como Óscar, es que está claro, es decir, pocas personas que sepan transmitir como él, hay pocos. Entonces, claro, hay pocos. Entonces, Óscar el pobre, pues tampoco se puede partir. Ojalá tuviéramos 100 Óscar ¿Puedo que hacer pudieran un explicar acto la Biblia publicitario, como la Juan? explica él. ¿Puedo hacer un acto publicitario? No para mí, ¿eh? No voy a hacer un acto publicitario para mí. Voy a hacer un acto publicitario para un sacerdote de Toledo. Fíjate que le he descubierto en YouTube y que me parece un tipo genial. Es biblista, es un biblista, un chico joven además, un chico joven que explica fenomenal todos los días el comentario de la escritura, del comentario del Evangelio, lo hace él, lo buscas como cura de Toledo, se llama Te tú lo cura de Toledo conozco. de Acción Católica. Bueno, pues es un biblista, él estudió en Roma, en el Biblicum de Roma, y él está encargado de una parroquia que se llama San Juan de la Cruz, en Toledo, y es un chico joven y él enseña en el, si no me equivoco, en el Instituto de San Ildefonso, Instituto Teológico de San Ildefonso, y enseña Biblia. Y los comentarios que hace siempre son súper importantes, me parecen fenomenales. Yo muchas veces le reconozco como un tipo que me ayuda muchísimo, muchísimo. Lo digo para que si alguien le quiere seguir, porque merece la pena, los comentarios bíblicos que hace de cada uno de los evangelios de cada día, de la liturgia, está fenomenal. Yo lo recomiendo vivamente. Y no es para mí, ¿eh? Un segundo. Bueno, de todas formas, ya que hemos estado, lo digo yo. Aunque si tenemos sacerdotes conectados y tenéis necesidad de que pueda hacer algún ciclo de Biblia, no tenéis más que llamarlo. Él está en la parroquia de la Virgen de Valladolid de Cuatro Vientos. Aunque él está muy,
ser el párroco de Virgen de los Llanos, el viceconsejero nacional de Manos Unidas y el arcipreste del Arciprestazgo de Cristo del Amor, es decir, tiene tiempo para poco, pero siempre que se acuerde con él, imagino que él está dispuesto a ayudar y a explicar la Biblia. Ya te he hecho una promoción tuya, pero nada, a lo mejor que no la oiga, porque si Muy no me bien. mata. Has hecho muy Carlos Abril dice gracias a ambos, Remy y Carlos, no, gracias a ambos y gracias de verdad a vosotros por interesaros por estos temas que son tan importantes tanto para nuestro crecimiento personal como para el profesional por mi parte. Y Óscar, por verte a dar mil gracias de nuevo, mil gracias de nuevo por colaborar desinteresadamente con nosotros y espero que nos veamos pronto, al menos en septiembre, cuando volvamos a Madrid. Bueno, buenas tardes. Ay, otra pregunta. Muy bien. Elena Álvarez, muchas gracias y muy interesante. Bueno, está diciendo esto la directora de Premium Service. Premium Service es nuestro departamento de viajes VIP, con la directora Elena Álvarez, una católica comprometida. Dice muchas gracias y muy interesante. Las peregrinaciones estas que otro día me preguntasteis, privadísimas, de 5, 8, 10 personas, aunque yo pueda lo pueda coordinar, pero Elena Álvarez es la que conoce el producto Max VIP de Nuba. Pues Elena, muchas gracias por tu comentario. Y nada, familia, vuelvo a dar las gracias a todos y nos vemos pronto. Bueno, un abrazo a todos. Chao. Tiritín.